La ciudad de Seúl respiraba en blanco aquella noche, como si alguien hubiera decidido lavar sus cicatrices con nieve. Las farolas arrojaban círculos pálidos sobre las aceras. Los coches dejaban un rastro húmedo y el humo de las cafeterías se mezclaba con un silencio que no era exactamente tranquilidad, era expectación. En la puerta trasera de la clínica privada, junto a un contenedor apilado y una marquesina a medio alumbrar, salió el hombre al que todos conocían como el Dr. Mijo. Su abrigo largo rozó la nieve sin dejar huellas que perduraran. Sus manos, enterradas en los bolsillos, no buscaban calor sino orden. Era la hora en que el hospital debía quedar en manos de protocolos y no de improvisaciones. Para él, una jornada terminaba cuando el resultado del día estaba controlado, limpio, anticipado. Para los demás, era la entrega de un santuario a la ciudad que nunca dormía. Había quienes decían que Mijo rechazaba a todos porque no tenía tiempo. Otros, con más cinismo, aseguraban que era una decisión tomada con la misma precisión con la que él operaba, seleccionar lo útil y descartar lo sentimental. La verdad cabía en los gestos, una taza de café que no se quedaba en la mesa, una risa que no llegaba hasta sus ojos, mensajes sin respuesta. Había heridas veladas que nadie de más conocía. Su padre, una figura de hierro que forjó su ambición, le había enseñado a no depender de nadie. La clínica era su respuesta. En ella, la vida se ordenaba en turnos, facturas y expedientes. Afuera, la ciudad era un caos que él prefería observar a distancia. Esa distancia se rompió en silencio y con un ruido seco. El cuerpo de una mujer que cedía a la nieve y el golpe sordo del asa de su abrigo contra el pavimento. Mijo la vio desde el final del recinto, a pocos metros, inconsciente, quieta como si la ciudad la hubiera decidido invisible. Era una figura pequeña contra la blancura, piel oscura, cabello recogido y un abrigo que había perdido la batalla contra el frío. Al principio lo pensó como lo pensaría cualquiera. ¿Was it a drunk, sprawled on the pavement? Pero había una dignidad en la forma en que la cabeza se apoyaba contra su propio brazo, en las manos cerradas como quien se protege del mundo. No tenía la mirada perdida de la desidia, tenía la quietud de quien había sido vencida por un golpe que no era de voluntad. Mijo no se lo planteó. El acto fue instintivo y seco, como un procedimiento que ya había practicado 1000 veces. La apartó del hielo, la cubrió con su abrigo sin dramatismo, llamó en voz baja y firme a la entrada de urgencias. La camilla se deslizó bajo la nieve. Dentro, la clínica repitió su coreografía. Lámparas, mantas, manos que trabajaban con la frialdad profesional de quien sabe que lo urgente no admite sentimentalismos. Nadie le hizo preguntas a Mijo que no hubiera sabido contestar. Nadie pidió explicaciones que él no deseaba dar. Había algo estrictamente mecánico en su ayuda, y eso fue lo que muchos interpretaron como indiferencia. No lo era. Era la manera que tenía de cerrar una grieta que, si se abría, lo arrastraría con ella. Cuando la mujer despertó, lo hizo con un sobresalto y una voz que batallaba con el frío de los pulmones. Sus ojos primero buscaron el techo, luego las sombras, hasta fijarse en la figura seca y alta que la contemplaba con las manos aún manchadas de nieve. Su acento era extranjero, pero la palabra que pronunció al encontrarse con las luces del hospital no fue ningún lamento. «¿Estoy en casa?», dijo, y la frase fue tan pequeña que sonó más a petición que a certeza. Nadie podía ocupar la palabra hogar por ella, ni el gesto de Mijo era suficientemente cálido para otorgárselo. La factura llegó con la misma puntualidad que la medicina. La responsable de administración, formal y compacta, apareció con una carpeta que era como una sentencia en papel. El importe resumía aquello que la clínica no trataba en sensibilidad: costos, protocolos, tarifas de urgencia en época de noche y frío. Al verla, la mujer la respiró como si la hoja fuera un peso físico. No hubo ánimo de protesta, solo una mirada que escondía la incomodidad y un orgullo contenido. Cuando la administradora sugirió opciones, préstamos, servicios sociales, pagos aplazados, la mujer negó con la cabeza. No quería limosna, y mucho menos tenía la intención de ser vista como una carga. «Podría trabajar», dijo por fin, con la voz templada y clara. «Puedo trabajar para pagarla». No había súplica. Había una oferta de dignidad. El silencio que siguió fue breve pero vertiginoso. En el rostro de Mijo no se dibujó compasión ni sorpresa.
Tal vez pensó, en un primer destello, que aceptar sería cómodo, liquidar una deuda con un intercambio de horas. Tal vez, detrás de su refranado, halló una posibilidad estratégica. Una mano obrera más en la clínica nunca era un problema. Pero había otra cosa en juego que ninguno de los presentes dijo en voz alta. El orgullo de la mujer por pedir trabajo en vez de caridad. Era un gesto que obligaba a ver su humanidad, y eso siempre incomodaba a quienes habían hecho de la distancia una segunda piel. ¿Qué sabe hacer?, preguntó Mijo, directo y sin avasallar. Estudio enfermería, trabajo donde haga falta. Limpio, archivo, acompaño a los pacientes, respondió ella. Sus palabras eran limadas por la experiencia. No prometía destrezas que no tenía ni inventaba títulos. Había una lógica fría en lo que propuso, un trueque de servicio por deuda. Para la clínica, una persona que llegaba con iniciativa era menos problema que una factura impagada. Para ella, era la manera de mantener la cabeza erguida. Mijo aceptó, a regañadientes, con una precisión que parecía más una condición que un favor. Horarios estrictos, tareas definidas, supervisión estrecha. No había paternalismos en ese contrato. Había un intercambio de obligaciones que podía leerse como equilibrio. Si cumplas, trabajas. Si no, pagas, dijo él, sin mirar si su frase sonaba dura. Ella asintió, y en sus ojos hubo agradecimiento y cálculo a partes iguales. Poco después, cuando la puerta del turno nocturno se cerró y la clínica volvió a su ritmo controlado, alguien lanzó una frase que sonó más a curiosidad morbosa que a empatía. ¿Cómo se paga una vida? Se trataba de una pregunta retórica que flotó en el pasillo como un vapor gélido. No era una cuestión legal, era una pregunta moral. Y en eso radicaba el nudo central de la relación que empezaba. No se trataba solo de saldar una deuda económica, era el pago de algo más profundo, la dignidad, la posibilidad de sostenerse sin humillaciones, la fuerza de negarse a depender. Quédate para ver cómo cambia una vida por una sola decisión. Los primeros días de María en la clínica fueron una rutina de pruebas y silencios. Se despertaba antes del amanecer, repasando apuntes de enfermería en su teléfono con auriculares que apenas filtraban la actividad matinal. Cuando no atendía las mesas de ingreso, organizaba archivadores, desinfectaba sillas y aprendía las órdenes con la paciencia de quien sabe que cada tarea es una pieza de su propio edificio. No evitaba las fricciones. Era consciente de que cualquier error se volvería en su contra, y había errores ajenos que ella no podía reparar. Una mirada, un comentario, el rumor que se fabrica sin intención y que se convierte en arma. Hannah fue el primer choque formal. Enfermera de larga trayectoria en la clínica, con manos que habían visto demasiado y una sonrisa demasiado afilada, ella se encargó de recordar a todos quién llevaba años en el lugar. No era odio declarado. Era una defensa de su territorio ramificada en pequeños desaires, una bandeja puesta fuera de lugar, una instrucción omitida de forma casi involuntaria, una sombra que pasaba con suficiencia. En el pasillo, Hannah dejó escapar una frase envuelta en cortesía que tenía filo. No es que no tenga ganas de ayudar, es que aquí hay un procedimiento. Detrás quedó el murmullo casi mecánico. ¿De dónde viene? ¿Cuánto tiempo llevará a aprender? María no replicó con escándalo, contestó con trabajo, sus manos se hicieron rápidas, sus pasos se organizaron. A la noche, cuando la clínica dormía y unas luces altas mantenían el ritmo de guardia, ella abría un cuaderno donde escribía términos, atajos, preguntas que haría a la escuela. Entre una tarea y otra, su voz lejana cantaba en un idioma que su madre le había enseñado, una canción que hablaba de casa, de esperanza y de manos que sostienen. Era una melodía delicada que se escapaba por entre la puerta de almacenamiento y llegaba hasta la oficina donde Mijo revisaba los informes. Él, al principio, quería darle a aquello el valor de una curiosidad pasajera. La dejó estar. Oyó la canción sin moverse y se prometió no darle significado. Sin embargo, las repeticiones fueron minando una coraza que él creía indestructible. Escuchar, sin intención, la voz de alguien que rezaba por un mañana diferente, produjo en él una resonancia inesperada. No era compasión, era una fisura que marcaba recuerdo, la ausencia de voces que cantaran por él.
Mijo se encontró mirando desde la distancia con ojos que no eran clínicos, sino personales. Aquella canción, que hablaba de una madre que bordaba un futuro en otra lengua, abrió una puerta que había mantenido cerrada durante años. Las microvictorias de María se vieron en cosas pequeñas. En la vez que aprendió a preparar la bandeja correcta para un paciente anciano, en la noche que supo leer la ficha de alergias sin dudar, en el comentario contenido de un enfermero que sin querer reconoció su pulcritud. También se vieron en los golpes, un paciente que le habló con desdén, una orden mal dada que la hizo correr a desarmar un embrollo. No todo era progreso lineal. La vida real eran días con viento que desordenaban papeles y noches en que el teléfono pedía dinero para enviar a casa. Mijo la miraba desde su puesto con esa exactitud profesional que al cabo se convirtió en vigilancia. Observó cómo no pedía ayuda a los donativos de la clínica, cómo rechazaba las miradas compasivas y prefería la honestidad de su trabajo. Y hubo, entre las cosas que hizo, gestos que empezaron a definir su cambio. Primero una defensa pública. En el comedor, cuando Hannah lanzó una insinuación sobre la idoneidad de mantener a alguien sin papeles en la plantilla, Mijo se levantó y con voz lisa dijo: «Aquí trabaja quien contribuye. Si el rendimiento es correcto, la nacionalidad no es un asunto para juzgar en este lugar». No hubo gritos, solo una afirmación de principio. Hannah quedó sin frase. No por ser humillada, sino porque aquel gesto cerró un espacio que antes abrigaba la crítica gratis. Fue la primera vez que alguien escuchó a Mijo interceder en otra persona. Para algunos, una formalidad. Para María, un sostén que no parecía pedido. Otra vez, en un cruce de turno, encontró la taza que ella siempre dejaba olvidada en la sala de descanso. Sin intención aparente, dejó a un lado un termo con café recién hecho. Ella lo encontró al terminar su guardia con la nota más pequeña. No frío, no había firma, no había declaración. Solo un objeto que decía: «Alguien observó tu esfuerzo». Para María fue un gesto que no necesitó interpretación filosófica. Lo guardó como se guarda un billete que salva una comida. Para Mijo, fue un acto inconsciente. Más tarde lo nombraría así, aún sin admitirlo, por rutina. Pero la acción resonó. No fueron gestos que hicieran de él un héroe, y tampoco él los quería como moneda de redención. Eran pequeñas variaciones en su conducta, tolerancias que antes no existían, correcciones que ya no iban acompañadas de dureza, miradas que se demarcaban en tregua, y ellas comenzaron a dibujar algo distinto en la clínica. No era el inicio de un idilio, era la aparición de una relación laboral que, contra su propia voluntad, adquiría un matiz humano. Mientras tanto, la vida fuera de la clínica componía sus propias melodías. María, los fines de semana, trabajaba en una cafetería cerca de un barrio universitario para juntar lo que necesitaba para las cuotas. Guardaba cada moneda en un sobre etiquetado con fechas. Mandaba dinero a casa cuando podía, y con lo demás, se permitía comprar un libro o un paquete de tinta para imprimir apuntes. Tenía un plan: terminar sus estudios. No hablaba mucho de su familia. Cuando lo hacía, sus ojos se volvían levemente opacos. Mencionaba una madre que había emigrado antes, que le enseñó aquella canción para que no olvidara su idioma. No era victimismo, era memoria que la sostenía. En la clínica circularon rumores, porque siempre los hay, y algunos añadieron al rumor ingredientes indeseados, que ella atraía compasión por su color, que su llegada era una estrategia de marketing amable. Había, también, quienes vieron en su presencia una oportunidad para miradas llenas de paternalismo. La resistencia de María a ser reducida a víctima o a símbolo de buen hacer convirtió la convivencia en una tensión social. Algunos la admiraban en secreto, otros la miraban con recelo. Eso la hizo fuerte, pero también la dejó en una constante precariedad emocional. Había noches en que, al cerrar la puerta de su habitación compartida, la soledad le hacía eco en la almohada. En ese tiempo, los códigos de Mijo con su padre no mejoraban. Habían pactado respeto y expectativa. El empresario esperaba que su hijo mantuviera el prestigio, que eligiera familia entre accionistas y no en un hospitalito donde una canción extranjera resonaba entre cajas. Las conversaciones entre ambos eran documentos de cortesía con bordes afilados. Reconocimientos por éxitos y desaprobaciones por elecciones que él no veía como convenientes.
Mijo, por su parte, había aprendido a sostener la distancia. Si un padre manda fuego, se construye un muro. Si ese fuego se extingue, el humo tarda en disiparse. En su pecho, la lógica era simple. Evitaba vínculos porque los vínculos exigían responsabilidad y dolor. Si no amaba, no podía perder. Aún así, cuando vio a María cruzar la puerta principal una tarde con la bufanda al hombro y sus libros bajo el brazo, no imaginó que un gesto trivial iba a convertirse en hilo narrativo. La bufanda, una lana barata, se deslizó del kiosco del metro y quedó en la acera. Alguien la pisó y la nieve la cubrió con una capa de polvo blanco. Sin pensarlo, Mijo salió detrás de ella. No la llamó. La alcanzó. Recogió la prenda. La sacudió con exactitud y se la puso en la nuca sin ceremonia. Ella se detuvo, sorprendida. No hubo palabras grandilocuentes, solo un roce de telas y el olor del café que aún conservaba en su abrigo. Ella lo miró un segundo más de lo habitual y dijo, apenas, gracias. Él asintió. Ese gesto, tan sencillo, fue guardado por ella como si fuera un emblema. El día en que alguien de autoridad cuidó de su calor. No todo aquello resolvía la distancia que él había construido, ni borraba las dificultades que ella llevaba encima. Eran, en el mejor de los casos, pequeñas apuestas a la posibilidad de cambiar la dirección de sus vidas. Él no se atrevía a pronunciar la palabra remordimiento. Ella no quería que le regalaran compasión. Los dos funcionaban con códigos distintos, y sin embargo, cuando coincidían, las variaciones parecían dar un giro a lo inevitable. La tensión se concentraba en la noche en que la ciudad volvió a traer una tormenta de nieve. Las previsiones hablaban de ventiscas, pero nadie esperaba que los patrones de Seúl fueran tan caprichosos. Aquella tarde, la clínica estaba más concurrida que de costumbre. Los pacientes, nerviosos, necesitaban información que a veces no estaba escrita en ninguna ficha. Los enfermeros correteaban y Hannah, ya más reservada, cortaba órdenes con un cincel que no admitía objeciones. María terminó su turno agotada, caminó por la calle abarrotada, la bufanda ahora ajustada al cuello y el cuaderno apretado contra su pecho. Su superstición siendo habitual, miraba las aceras e intentaba no patinar, pensando en las clases que debía repasar. Al doblar una esquina, la nieve la sorprendió y un coche, que no respetó la velocidad, trazó una línea que le cortó el paso. La mancha de faros fue un blanco brutal, el metal chirrió y la bocina se volvió un grito. En el momento en que el mundo del tráfico y de la prisa se juntaron, ella tropezó. Desde la clínica, Mijo la vio, no con la lentitud del que observa, sino con la violencia del que reconoce a alguien suyo en peligro. De la misma manera que la admiración había sido un resquicio, la necesidad de actuar fue inmediata. No pensó en procedimientos ni en consecuencias. Un simple latido lo mandó por las escaleras como un resorte. La gente alrededor gritó y el tiempo se hizo vidrio. Él corrió y sin planificarlo extendió la mano. Al otro lado, la nieve se partió en destellos. La escena quedó suspendida en una serie de respiraciones. La puerta del coche abierta, el conductor temblando, la gente formando un anillo y Mijo sosteniendo a María que, con los ojos muy abiertos, apenas articuló: no. Fue algo más que un rescate físico. Había algo que recordaba la primera imagen con la que la ciudad los había unido, la chica en la nieve y el hombre que decidió no mirar hacia otro lado. Solo que ahora el gesto no podía leerse como una mera obligación profesional. Era una intervención que tenía el matiz de lo personal. El frío mordía y la ciudad parecía contener el aliento. En ese momento, entre la gente y las luces, se abrió un hueco para preguntas que no sabían respuesta. ¿Qué significa aceptar a alguien que no encaja en tu paisaje? ¿Qué precio se paga por mantener la dignidad cuando todo alrededor pide que uno se convierta en lo que no es? En la mirada de María hubo agradecimiento, desconcierto y una prudencia antigua. En la de Mijo, un desorden que no cabía en protocolos. El reconocimiento de que había intervenido por algo que no tenía traducción en su manual. La nieve seguía cayendo cuando la multitud empezó a disolverse. Algunas conversaciones rebosaban juicios. Otras, impresiones de quien había sido testigo de algo más que un tropiezo. Entre los murmullos, la noticia viajó en voz baja. El doctor que rechazó a todos no dejó que la ciudad reclamara otra vida.
Los ojos de la gente buscaban sentido en ese acto. Él, por su parte, jugaba con un gesto nuevo y extraño, la inquietud de quien ha empezado a sentir. La nieve seguía cayendo cuando la multitud se disipó y la ciudad retomó su respiración acelerada. Dentro de la clínica quedó un rastro de esa noche en los gestos, manos que se arreglaban la ropa, miradas que se encontraban por accidente, un murmullo que inevitablemente hacía su camino hacia la oficina de administración. Para Mijo, el ruido del exterior se transformó en una insistencia interna que no terminaba de asentarse. Había hecho lo que debía, y sin embargo, algo en su pecho no estaba en orden. No era culpa exactamente. Era la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, había actuado sin la fría contabilidad del deber. A la mañana siguiente, la dirección recibió llamadas. Algunos querían aplaudir la intervención del médico. Otros, menos callados, cuestionaban el procedimiento o si aquel acto podría dañar la reputación del hospital. El periodismo local, siempre hambriento de pequeñas contradicciones, terminó por convertir un rescate en noticia de pocas líneas, y en el pasillo circularon comentarios que iban desde la admiración al escepticismo. Nada de eso tocó a María de forma inmediata. Ella volvió a su rutina con la misma disciplina que había mostrado desde el primer día. Trabajo, clases y un sueño apretado en un cuaderno donde anotaba metas como quien anota una promesa. Lo que sí cambió fue la atención sobre ella. Ya no solo había manos que se apartaban, también hubo miradas que buscaban reconocer su esfuerzo. Algunos compañeros se acercaron para preguntarle por sus estudios. Otros dejaron pequeñas ayudas anónimas, una caja de té en la sala de descanso, una libreta, que ella recibía con la mezcla de sorpresa y prudencia de quien no quiere sentir que debe nada a nadie. Hannah, sin embargo, mantuvo su distancia. Su frialdad no era gratuita. Había años de responsabilidad acumulada, una manera de medir el mundo con la exactitud del procedimiento. Para ella, admitir que alguien nuevo pudiera quedarse era abrir una rendija donde podrían colarse errores. Sus palabras seguían siendo cortantes, aunque en contadas ocasiones se permitió un comentario menos corrosivo, un asentimiento práctico cuando María colocaba la medicación correcta para un paciente confuso. Las pequeñas convalidaciones fueron sumándose como piedras que, lentamente, cambiaban la textura del suelo. Una tarde, tras una guardia larga, Mijo encontró a María sola en la sala de almacenamiento, iluminada por la luz tenue que queda cuando la noche ya no es nocturna, sino un paso atravesado. La escuchó cantar sin proponérselo. Era la misma canción de su madre, esa melodía que había escuchado tantas veces y que había abierto en él algo indecible. En vez de darse la vuelta y marcharse, se quedó en la puerta con las manos en los bolsillos y el abrigo cerrado hasta la garganta. No dijo nada. Ella terminó la estrofa, apretó el cuaderno contra el pecho y lo miró con prudencia. «Lo siento», dijo él sin teatralidades. «No pretendía que te incomodara». Ella negó levemente. «No es eso, es solo que no imaginas cuánto ayuda a recordar». El intercambio fue mínimo y sin concesiones sentimentales. Para él, fue un reconocimiento silencioso a su existencia. Para ella, una pequeña señal de que alguien notaba su humanidad más allá de la utilidad que ofrecía. Fue otro ladrillo colocado sin ruido en la pared de su relación. No un puente, todavía, pero un andamio. Los gestos siguieron acumulándose en su cotidianidad y con ellos la sensación de que algo se estaba quebrando en Mijo. No era una transformación súbita, sino una serie de ajustes casi imperceptibles. Se demoraba un segundo más en sus respuestas, preguntaba por la familia de los pacientes con una curiosidad nueva y en algunas noches llevaba un termo adicional de café que olvidaba en la sala de descanso, sabiendo que ella lo encontraría. No buscaba ser celebrado, no quería redenciones públicas, pero la distancia que había construido con eficacia profesional comenzó a mostrar filtraciones. El punto de inflexión ocurrió en un turno en que la clínica recibió a un anciano con mareos y un diagnóstico inicial confuso. El equipo estaba ocupado, la admisión al borde del caos. María, cuya disciplina había crecido con el trabajo y la práctica, advirtió un detalle en la ficha que podía pasar inadvertido. Una medicación previa, indicada por un médico externo que, en combinación con la toma de otro fármaco, podría provocar una reacción adversa.
Lo dijo en voz baja, con la cautela de quien no quería parecer presuntuosa. Hannah frunció el ceño. Otros inconscientemente retrocedieron ante la idea de un error que tal vez no existía. Mijo, que estaba al mando, levantó la vista, no por necesidad de ejercer autoridad, sino porque en su cabeza las piezas empezaban a encajar de otra manera. Escuchó lo que ella decía, pidió confirmar, y al verificar, la hipótesis de María se confirmó. La situación pudo haber empeorado, en cambio, la intervención a tiempo evitó complicaciones. En la sala de descanso, cuando la tensión cedió, algunos compañeros murmuraron felicitaciones. Hannah, aunque ausente de efusiones, dejó escapar un «bien observado». Aquella frase, pequeña y con dureza, supuso una legitimación que valía más que cualquier halago público. La reacción de Mijo fue otra de esas rarezas en su conducta. En lugar de atribuirse el mérito por la prontitud del equipo, llamó al grupo en la sala central, y con la calma que lo distinguía, dijo: «Hoy alguien en nuestro equipo evitó un error, no por puesto, sino por atención. Gracias». No fue una ovación, tampoco una escena. Fue un gesto público de reconocimiento que, sin grandes palabras, añadió una nueva regla en la clínica. La competencia, no la procedencia, debía hablar por sí misma. Para María fue un bálsamo, para los demás, una evidencia de que el jefe no solo medía resultados, sino miraba a las personas que los producían. Con el tiempo, los labios de la ciudad empezaron a pronunciar otro rumor: que el doctor Frío se rendía a pequeñas ternuras. Las redes locales transformaron el rescate y el incidente de la calle en un relato simpático. El hombre que había rechazado a todos ahora defendía a una trabajadora inmigrante. Esa versión, aunque incompleta, provocó sensaciones diversas. Para el padre de Mijo fue un motivo de alarma. En su despacho, con el olor a tabaco de siempre y las paredes decoradas por decisiones empresariales, escuchó la historia con la mirada dura. Para él, la reputación de la familia era un capital frágil que no debía mezclarse con historias sentimentales de hospitales de barrio. Llamó a su hijo con un temblor contenido en la voz, más de reproche que de sorpresa. «No mezcles lo personal con lo profesional», dijo. «Tenemos que cuidar la clínica, sí, pero no convertirla en una trampa de sentimentalismos que otros pueden explotar». La conversación entre padre e hijo dejó a Mijo con la sensación familiar de estar dividido. Aquel reproche no le fue ajeno, lo sabía de memoria. Era la misma composición que había escuchado en la niñez, el manual con el que su familia le había enseñado a construir su vida. Aún así, había algo diferente ahora. Las defensas que le enseñaban a no acercarse a nadie se habían resquebrajado lo suficiente como para que él empezara a cuestionar la validez de creer que la soledad era protección. No respondió con defensas, respondió con firmeza. Que la clínica debía funcionar con justicia, que la dignidad de los trabajadores era imprescindible, que la compasión no debía ser un acto de debilidad. Las palabras no desconectaron a su padre, pero dejaron una fisura. Días después, una queja formal llegó desde el conductor del coche del incidente. Alegaba que la intervención de la clínica había sido excesiva y que habría denuncias si no se esclarecía. La prensa sacó titulares moderados y la administración se preocupó por la posible responsabilidad legal. Un grupo de inversores hizo llegar su inquietud. Había que dar una respuesta rápida. En esa encrucijada, Mijo tomó una decisión que marcó otro antes y después. En la reunión de la tarde, puso por delante la seguridad de sus empleados y la verdad de lo sucedido más que la estética del balance. No fue un gesto heroico, fue una elección profesional con matiz moral. Y en la sala, cuando anunció que se encargaría personalmente de la comunicación con el conductor y de comprobar los hechos, la reacción fue de respeto. María, que estaba presente, lo observó con una mezcla de preocupación y gratitud. Aquella decisión hizo que algunos inversores fruncieran el ceño. Otros, en silencio, recalcularon sus expectativas. No todo cambió de golpe. Hubo críticas por doquier. Voces que insinuaban que la clínica se estaba volviendo vulnerable, que la historia de la inmigrante y el doctor podía empañar una marca construida con años de precisión.
Pero en el suelo, a escala humana, las cosas se acomodaron. Los pacientes empezaron a preguntar por María, a reconocer su nombre, y algunos trajeron pequeños obsequios, un paquete de bolígrafos, una bata usada que estaba en buen estado. Ella aceptaba con la misma discreción con la que afrontaba sus noches de estudio. Su vida fuera del hospital siguió siendo una suma de trabajos y esperanzas. Seguir estudiando era su estrategia para no verse reducida por la precariedad que la había traído a Seúl. No era una venganza contra nadie, era la construcción paciente de una vida. El episodio del coche, no obstante, dejó su marca en la ciudad. Hubo quienes la reinterpretaron como una escena romántica, como si la intriga de la salvación contuviera la promesa de historias perfectas. Eso enfurecía a María. En una conversación con Mijo, en la que ambos intentaron ordenar lo que sentían sin entregarse a la grandilocuencia, ella fue directa. «No vine para hacer una historia», dijo. «Vine para construir algo que sea mío. No necesito que me salven ni que me cuenten en voz alta, solo quiero que me traten con decencia». Él la miró largo rato, como si buscara la mejor manera de responder sin caer en la complacencia. Luego, habló de sí mismo, y por primera vez lo hizo sin la cautela de la oficina. Le contó, en pocas palabras, de un padre que medía el afecto en resultados y de una elección de vida que había ido conformándose en la soledad. Le habló de cómo había aprendido a rechazar todo aquello que no tuviera un propósito claro, porque el afecto desordenado le parecía una amenaza a la estabilidad que había construido. No dijo que se arrepentía, dijo que comprendía que aquello lo había protegido y al mismo tiempo lo había aislado. María no respondió con ningún mantra que lo curara. Le contó sobre su madre, sobre el oficio de emigrar y mantener la autoestima entre dos países, del orgullo de tener una canción como herencia. Habló de cómo la dignidad no está en el recibimiento de la ayuda, sino en la forma en que uno la ejerce. No había agradecimiento en su mirada que debilitara su autonomía, había una oferta de compañía sobre la base de la honestidad. Fue un intercambio que no necesitó grandes declaraciones para transformarse en una alianza. La confesión definitiva llegó en una noche silenciosa del hospital. Había una calma inusual. Las lámparas de las consultas proyectaban círculos cálidos, y el resto del edificio parecía contener la respiración. Ambos se encontraron de forma accidental en el pasillo, cerca de la sala donde se guardaban sábanas y mantas. No hubo planes. Él llevaba una pila de informes. Ella, unos apuntes. Se detuvieron sin casi hablar. La fragilidad del momento fue la que permitió la sinceridad. «Te he visto», dijo él, sin florituras. «Más de lo que pensé que vería». Ella lo miró con cautela. «¿Y te alegra?» «No sé si es alegría», contestó, y su voz fue otra, menos medida. «Es que me muevo distinto cuando sé que hay alguien que no se rinde. Me encuentro actuando de formas que antes me parecían innecesarias. Y eso me asusta, porque eso significa que puedo perder». Ella dejó escapar una sonrisa corta, sin complacencias. «Perder es parte de la vida», dijo. «También es parte de ganar. Si temes por perder, nunca sabrás si lo que ganas vale la pena». El silencio que siguió no fue incómodo, fue una rendija en la que ambos dejaron caer palabras que hasta entonces habían evitado. Él, la confesión de sentirse incapaz de amar por la larga costumbre de evitar depender. Ella, la apertura a la posibilidad de construir una vida con alguien que, aunque poderoso, no pretendía reemplazar su historia. No hubo promesas exageradas ni dramatismos. Hubo una decisión responsable, intentar caminar juntos, con la claridad de que el camino no borraría las cicatrices de ninguno. La noticia de su intimidad profesional llegó, como todo lo demás, con ruido a la oficina del padre. Este reaccionó sin pausa, llamó, exigió explicaciones y quiso conocer a la mujer que había hecho cambiar al hijo. El encuentro fue tenso desde la primera frase. El padre, acostumbrado a medir el mundo en jerarquías y conveniencias, observó a María con la distancia con la que se mira un problema que hay que solucionar. «¿Qué espera de nosotros?», preguntó sin tratar de disimular su escepticismo. «¿Un matrimonio que puede afectar nuestro proyecto empresarial por una historia de barrio?». María lo miró con la serenidad que había aprendido en años de exigencias. «No espero nada que no sea honesto», respondió. «No vengo a pedir favores.
vengo a pedir respeto por el trabajo que hago y por la dignidad que me permite sostener a mi familia. Si eso resulta incómodo, lo entenderé. La conversación no terminó en un abrazo, fue áspera y reveladora. Allí se vieron los dos mundos en conflicto. El padre planteó condiciones. Mijo, por primera vez, replicó que su vida ya no sería exclusivamente la suma de decisiones empresariales. No lo hizo como desafío irresponsable, sino como una elección. Le dijo que su prioridad era la clínica, su gente y el orden moral que la sostenía. Le habló de la necesidad de medir el valor humano sin dejar que la reputación familiar fuera una moneda de cambio por conductas humanas. El padre se marchó sin aceptación global, pero con algo que no solía conceder en público, la posibilidad de volver a hablar sin cerrar definitivamente la puerta. Los días que siguieron mostraron que la aceptación no llegaría en un gesto dramático. Llegó en pequeñas señales, una llamada pidiendo información administrativa, una invitación para ver el archivo histórico del hospital, e incluso una breve tarjeta en la que el padre reconocía, con fría elegancia, la necesidad de que su hijo dirigiera con juicio. Fue suficiente para que la relación, tensa y real, empezara a curarse con pasos imperfectos. El clímax emocional, para ambos, no fue el perdón inmediato del padre, ni una escena pública de reconciliación. Fue la noche en que Mijo, sin declaraciones grandilocuentes, tomó la decisión de proteger a María en una situación pública que amenazó con humillarla. Un paciente en estado alterado, movido por prejuicios que había leído en redes, lanzó comentarios sobre su origen mientras la clínica se llenaba de gente. La reacción fue instintiva. Mijo se interpuso, con voz clara, para cortar el insulto y reafirmar el valor del trabajo de María delante de todos. No buscó herir al paciente, solo poner límites. Fue un acto que cerró el ciclo de varias escenas. La defensa que había empezado con una intervención burocrática se convirtió en protección palpable y humana. Tras esa noche, en la intimidad de la clínica, ambos aceptaron la vulnerabilidad que los unía. No fue una rendición dramática. Fue un acuerdo de caminar juntos, reconociendo el pasado de cada uno y la constante de la vida que es trabajo, no solo el profesional, sino el cuidado mutuo y la paciencia. Prometieron respeto por las heridas del otro, decidir juntos frente a las tormentas y, sobre todo, mantener la autonomía de María, estudiar, trabajar y sostener sus propias decisiones. La última escena, el cierre simbólico que tantas veces imaginaron, ocurrió semanas más tarde. La nieve volvió, no como una agresión, sino como un telón que parecía limpiar las calles y permitir empezar de nuevo. Caminaban sin prisas por un barrio cerca del río Han, donde las luces reflejadas temblaban en la capa húmeda. No hubo grandes declaraciones. Tomados de la mano, avanzaron por la acera en la que, meses atrás, uno había recogido a la otra del frío. Aquella misma nieve que los había unido ahora era cómplice de su paso compartido. A su lado, la ciudad seguía siendo la ciudad, con gestos buenos y feos, con murmullos y aplausos, con una vida que no se detiene para limpiar las contradicciones. Pero para ellos, la geografía había cambiado. Ya no eran solo médico y trabajadora, eran compañero y compañera, dos personas que habían decidido aceptar la incomodidad de la intimidad. No era una victoria contra el mundo, sino una construcción íntima que resistiría las tormentas que vinieran. El padre no asistió a ese paseo. Su aceptación fue más lenta, con llamadas que iban recuperando calidez y con visitas donde preguntaba por las tareas de la clínica en vez de por la inversión. Hannah siguió siendo Hannah, con su rigor y sus críticas, pero en la próxima guardia dejó sobre la mesa un bolígrafo extra para María sin comentario alguno que lo explicara. El resto del personal aprendió, a su ritmo, que las relaciones laborales pueden contener humanidad sin perder su profesionalismo. María terminó aquel curso de enfermería que tanto deseaba, con exámenes que pagó con horas dobladas y noches de estudio. No fue un acto de gracia concedida por nadie, fue la consecuencia de su trabajo. Mijo no dejó de ser un profesional exigente, pero su exigencia se volvió menos rígida y más humana. Siguió rechazando lo que consideraba inútil, solo que ahora supo discernir entre utilidad y afecto y permitió que el afecto habitara su vida sin convertirlo en un problema a resolver.
La última escena quedó en la memoria de quienes la observaron desde la acera. Dos figuras que avanzaban en la nieve con un ritmo que parecía decir que nada se borra del todo, pero que algunas huellas definitivamente esperan el paso siguiente. Caminaban en silencio la mayor parte del tiempo. Hablaban a ratos de cosas prácticas, las cuentas, los estudios, la próxima guardia, y a ratos de recuerdos que ya no dolían tanto. Ella canturreó en su lengua una estrofa de la canción de su madre. Él la escuchó y por primera vez sintió que las letras no eran una invasión, sino una invitación. Cuando la nieve comenzó a caer más fina, como un velo que purifica sin dramatismo, él recogió la bufanda que había vuelto a caer por descuido y se la ofreció con la misma naturalidad con la que uno da la mano a alguien que acompaña. Ella la tomó y le sonrió sin palabras. Entre la atención de quienes los veían y la indiferencia castigada de quienes no entendían, ellos avanzaron. No era un final perfecto. Seguían las facturas, las entrevistas, las miradas indeseadas y las tensiones familiares. Pero entre todo eso, había una disponibilidad para sostenerse. Si alguna vez la ciudad preguntó de qué estaban hechos los cambios, la respuesta no estuvo en un gesto único, sino en la suma de muchos. Un termo de café que apareció sin firma, una defensa pública que reescribió límites, una canción que entró por una puerta y se quedó, y la decisión diaria de no cerrar el corazón a causa del miedo. La transformación de Mijo no fue mágico ni total, fue el resultado de ver, poco a poco, a una mujer que no pidió ser salvada, sino respetada, y que con su dignidad enseñó a otro hombre a no temer perder lo que podía ganar. Comparte, si crees en las segundas oportunidades y en las pequeñas decisiones que cambian vidas.